El 2 de noviembre de 1944, a las 3:47 de la tarde sobre Checoslovaquia, el teniente Bruce Carr pilotaba su P-51 Mustang cuando el indicador de presión de aceite cayó a cero y un humo negro comenzó a brotar de la cubierta del motor. Durante un ataque a baja altura contra un aeródromo alemán 30 segundos antes, un fragmento de un proyectil de 88 milímetros había penetrado el compartimento del motor y seccionado el conducto de aceite. Sin lubricación, se estimaba que el motor Rolls-Royce Merlin se agarrotaría en aproximadamente 90 segundos. Carr saltó de la aeronave a 8.000 pies de altura, aterrizando en territorio enemigo a 200 millas tras las líneas alemanas. Estaba equipado con una pistola calibre 45, con 7 balas, pero no tenía radio, ni comida, ni agua. La probabilidad estadística de que los pilotos estadounidenses, derribados sobre territorio ocupado, evadieran la captura y regresaran a las líneas aliadas era del 23%. Bruce Ward Carr nació el 28 de enero de 1924 en Union Springs, Nueva York. En 1939, a la edad de 15 años, aprendió a volar con un fumigador local llamado Earl. El 3 de septiembre de 1942, con 18 años, Carr se alistó en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos. En el programa de entrenamiento de cadetes de aviación, su instructor fue el mismo hombre, Earl, que le había enseñado a volar por primera vez. Al ver las 240 horas de vuelo registradas por Carr, Earl lo recomendó para el programa acelerado. Para agosto de 1943, Carr ya era oficial de vuelo. En febrero de 1944 se encontraba en Inglaterra, asignado al 380 Escuadrón de Cazas, del 363 Grupo de Cazas de la 9ª Fuerza Aérea, donde se le asignó el pilotaje del P-51 Mustang. El P-51 de Mustang tenía una autonomía de 1.650 millas con tanques de combustible desechables. Una velocidad máxima de 437 millas por hora a 25.000 pies y un techo de servicio de 41.900 pies. Su armamento consistía en 6 ametralladoras Browning M2 de calibre 50 con un total de 1.880 balas. El gran alcance de la aeronave fue un factor decisivo en la reducción de las pérdidas de bombarderos estadounidenses, que habían sido severas en misiones sin escolta, como la incursión sobre Schweinfurt en octubre de 1943, donde la 8ª Fuerza Aérea perdió 60 bombarderos. Carr bautizó a su P-51 como Angel's Playmate. El 8 de marzo de 1944, el oficial de vuelo Carr tuvo su primer combate sobre Alemania, persiguiendo a un Messerschmitt Bf-109. El piloto alemán intentó escapar volando a la altura de las copas de los árboles. Carr lo siguió, y después de que disparara, el piloto alemán saltó a una altitud demasiado baja para que su paracaídas se desplegara por completo, lo que le causó la muerte. El Bf-109 se estrelló contra una ladera. La victoria no fue acreditada oficialmente a Carr, y su oficial al mando lo transfirió por lo que se consideró un pilotaje excesivamente agresivo. En mayo de 1944, Carr fue transferido al 353 Escuadrón de Cazas, del 354 Grupo de Cazas, conocido como el Grupo Mustang Pionero, la primera unidad de las Fuerzas Aéreas del Ejército en Europa en volar los P-51 en combate. El 17 de junio de 1944, 11 días después del día D, Carr consiguió su primera victoria oficial, compartiendo el crédito por un Focke-Wulf 190 destruido sobre Normandía. 2 meses después, fue ascendido a teniente segundo. El 12 de septiembre de 1944, la escuadrilla de Carr ametralló un aeródromo alemán, destruyendo varios bombarderos Junkers Ju-88 en tierra. En el vuelo de regreso, se encontraron con aproximadamente 30 Focke-Wulf 190. Carr derribó a 3 de los cazas alemanes. Fue galardonado con la Estrella de Plata por renunciar a victorias adicionales
para escoltar a su compañero de ala, dañado, de vuelta a territorio amigo. El 29 de octubre de 1944, Carr derribó dos Bf-109 sobre Alemania, elevando su total de victorias confirmadas a 7.5 y convirtiéndolo oficialmente en un as. Tras saltar en paracaídas el 2 de noviembre de 1944, Carr aterrizó con un tobillo gravemente torcido. Enterró su paracaídas y, razonando que las patrullas alemanas esperarían que se moviera hacia el sur o el oeste en dirección a las líneas aliadas, se dirigió en cambio hacia el norte, hacia el aeródromo que había estado atacando. Durante 3 días viajó por el bosque de noche, manteniéndose alejado de los caminos. El segundo día encontró un arroyo para beber agua y evadió a una patrulla alemana, permaneciendo inmóvil en una zanja durante 2 horas. Al tercer día, sufriendo de un hambre atroz, decidió rendirse a la Luftwaffe, anticipando que los aviadores capturados eran tratados relativamente bien en campos como el Stalag Luft 3. En la tarde del cuarto día, Carr llegó al borde del aeródromo alemán. Desde una línea de árboles que dominaba el perímetro oriental, observó un Focke-Wulf FV-190 en un refugio a 80 yardas de su posición. Vio a 2 mecánicos alemanes realizar lo que parecía ser una inspección completa previa al vuelo de la aeronave, incluyendo la comprobación de los tanques de combustible y el encendido del motor BMW W801. Cuando terminaron, apagaron la aeronave, cubrieron la cabina y regresaron a los hangares principales. Al ver el caza completamente repostado y sin vigilancia, Carr abandonó su plan de rendirse. A las 3 de la madrugada, Carr cruzó las 80 yardas de terreno abierto hasta la aeronave. Probablemente era una variante FV-190 A8, el modelo más común a finales de 1944. El avión estaba propulsado por un motor radial BMW W800, uno de 1.700 caballos de fuerza, 14 cilindros y refrigerado por aire. Su armamento estándar era de 2 ametralladoras MG-131 de 13 milímetros y 4 cañones MG-151 de 20 milímetros. Carr entró en la cabina, que no estaba cerrada con llave, y descubrió que todos los instrumentos y etiquetas estaban en alemán. Durante las siguientes horas, identificó los controles por sus posiciones convencionales, localizando el selector de combustible, los interruptores de la magneto y el control de la hélice. Encontró una manija en forma de T que dedujo que era el motor de inercia. La accionó y, tras dejar que se cargara, logró arrancar el motor con éxito. El sonido del motor alertó al personal de tierra. Carr no perdió tiempo en buscar la pista, sino que empujó el acelerador a fondo y dirigió el avión entre 2 hangares. El Focke-Wulf 190 despegó a 90 millas por hora, superando los techos de los hangares por un pequeño margen. Una vez en el aire, Carr localizó y accionó la palanca del tren de aterrizaje, y luego usó el girocompás para orientarse hacia el oeste-suroeste, en dirección a Francia. Para evitar el radar alemán y las baterías antiaéreas, voló a la altura de las copas de los árboles, a unos 50 pies del suelo, a una velocidad de 280 millas por hora. Después de volar durante 45 minutos, Carr cruzó las líneas del frente hacia el este de Francia. Su avión, con insignias alemanas, fue inmediatamente atacado por artilleros antiaéreos y tropas de tierra aliadas. Continuó a baja altitud hacia su base de origen, A-66 en Orcont, Francia. Mientras se preparaba para aterrizar, descubrió que el tren de aterrizaje no se extendía. Con las tripulaciones antiaéreas del aeródromo preparándose para dispararle, Carr decidió realizar un aterrizaje de panza. Bajó los flaps, cortó el acelerador y aterrizó la aeronave en la hierba junto a la pista principal. El Focke-Wulf 190 se deslizó durante 300 yardas antes de detenerse. La policía militar rodeó la aeronave con los rifles en alto. Cuando Carr salió de la cabina, no creyeron su identidad,
ya que llevaba 4 días desaparecido y se le presumía muerto o capturado. Fue retenido a punta de pistola hasta que su oficial al mando, el coronel George Bickle del 354 Grupo de Cazas, llegó y confirmó su identidad. El 2 de abril de 1945, cerca de Schweinfurt, Alemania, el teniente primero Carr lideraba una escuadrilla de 4 P-51 en una misión de reconocimiento a 15.000 pies de altura. Avistó una gran formación alemana de aproximadamente 60 cazas, una mezcla de Bf-109, G-10 y Focke-Wulf 190-9, posicionados entre los 18.000 y los 25.000 pies. A pesar de la desventaja numérica y de altitud, Carr lideró a su escuadrilla en un ataque directo. La formación alemana fue tomada por sorpresa. En el combate que siguió, que duró aproximadamente 3 minutos, Carr derribó personalmente 5 aviones alemanes. Sus compañeros de ala se encargaron de 10 más. La escuadrilla destruyó un total de 15 aviones alemanes sin sufrir pérdidas estadounidenses. Por sus acciones del 2 de abril, Carr fue ascendido a capitán el 9 de abril de 1945 y galardonado con la Cruz por Servicio Distinguido. Se convirtió en el último piloto estadounidense en el teatro de operaciones europeo de la Segunda Guerra Mundial en convertirse en un as en un día. Al final de la guerra, había volado 172 misiones de combate y acumulado 14 o 15 victorias aéreas confirmadas, según diferentes registros, además de numerosas destrucciones en tierra. Después de la Segunda Guerra Mundial, Bruce Carr permaneció en el ejército. Pilotó F-80 Shooting Stars con los Acrojets, el primer equipo de demostración acrobática a reacción de Estados Unidos. Durante la Guerra de Corea, voló 57 misiones de combate en F-86 Sabres con el 336 Escuadrón de Interceptores de Caza, que comandó de 1955 a 1956. Como coronel durante la Guerra de Vietnam, voló 286 misiones de combate en F-100 Super Sabres. Se retiró en 1973 después de una carrera que abarcó 3 guerras y un total de 515 misiones de combate. Bruce Ward Carr murió de cáncer de próstata el 25 de abril de 1998 en St. Cloud, Florida, a la edad de 74 años. Está enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington, en la sección 64, tumba 6922. Sus condecoraciones militares incluyen la Cruz por Servicio Distinguido, la Estrella de Plata, la Legión al Mérito, la Cruz de Vuelo Distinguido con Racimos, la Medalla del Aire con Racimos y el Corazón Púrpura. En 1997, un año antes de su muerte, Carr, entonces de 73 años, pilotó un P-51 de Mustang en una exhibición aérea en el Museo Fantasía del Vuelo en Florida.